presentaciones justamente requiere de una constante actualización. Ahora, hoy en día, la tecnología está muy presente en absolutamente muchísimos aspectos y es importante y prevaleciente el tema de la constante actualización, especialmente ahora el otro día estaba leyendo, hay diferentes tipos de inteligencia. Hay una persona que no entiende las cosas, sino que en realidad la forma de la enseñanza que se le está realizando a esta persona en realidad no está funcionando, ¿sí? O no es la que está acorde con la persona en sí. Todo el tema de las presentaciones y demás, debemos tener en cuenta que son algo netamente necesario, pues el hecho de comprender también a la otra persona, ¿sí? Cuando hablamos de la capacitación y de la instrucción, no solamente quien debe estar y quien se debe acoplar no es el alumno. Y tenemos ese pensamiento de que cuando nosotros realizamos alguna capacitación, cuando realizamos algún taller o algo así por el estilo, siempre va a ser el alumno el que se tiene que acoplar al maestro. En realidad es todo lo contrario, el maestro quien se tiene que acoplar al alumno, y es una razón completamente simple. Y es el hecho de, si nosotros estamos enseñando para que otras personas aprendan lo que nosotros sabemos, pues debemos también acoplarnos a la forma en la que la otra persona aprende. Si no, pues prácticamente nuestro trabajo va a caer en bolsillo roto, ¿no? Teniendo en cuenta esto, bien, voy a explicar algunas cosas y especialmente la forma en la que a mí me sirve desarrollar una capacitación o una instrucción. Bien, en la mayoría de las ocasiones, la persona o las personas realizan una capacitación muy lineal, ¿sí? O sea, simplemente como que la pongo en el punto A al punto B y espero a que llegue ahí. De alguna forma voy a llegar de un punto A un punto B. Y durante la capacitación, durante la enseñanza, tiende a irse por ramificaciones. ¿Qué quiere decir que se empieza a ir por las diferentes ramificaciones? Pues muy simple, que empiezan a salirme punto A1, punto A2. Por ejemplo, primeros auxilios cuando yo no lo focalizo o cuando no la desarrollo bien. Tiendo a irme, por ejemplo, por el tema de fracturas, pero resulta que fracturas también puede llegar a tener hemorragias. Cuando yo no tengo bien en cuenta absolutamente todo el proceso que estoy realizando como instructor, pues perfectamente se me puede ir a quemaduras. Y las quemaduras, pues, es un tema completamente diferente a fracturas, ¿sí? O se me puede ir a hemorragias tranquilamente. ¿Por qué a quemaduras? Porque resulta que la persona que está enfatizando o que me empieza a hablar de una fractura, me cuenta una historia de una persona que se cayó en una moto y se raspó y en el hospital le dijeron que se tenía que tratar como una quemadura o se quemó con el exhausto de la moto durante la caída. Entonces, además de la fractura, tuvo quemaduras. Entonces, en la quemadura no se sabía qué hacer, pero la fractura... Entonces, ahí empezamos a ramificar la capacitación, cuando no la tenemos bien definida, ¿ok? Para esto, para evitar justamente lo que son las ramificaciones, yo utilizo conceptos básicos y los lineamientos son los que a mí me permiten empezar a realizar todo lo que tiene que ver con una capacitación. Y esto les va a servir muchísimo porque antes de entrar al Prezi, a empezar a trabajarlo y empezar a desarrollar absolutamente todas las capacitaciones, todo el desarrollo de Prezi como tal, nosotros tenemos que ver una cosa. Lo podemos hacer o bien sobre la marcha, pero nos vamos a demorar muchísimo más, o podemos plantear justamente todo el desarrollo antes de entrar a la aplicación, ¿sí? O al programa. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy? Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, de primeros auxilios como tal, ustedes saben que tiene una cantidad impresionante de información, ¿sí? Primeros auxilios tienen una cantidad, pero súper grande. Es una gama de información que si usted no la sabe manejar perfectamente, puede estar haciendo una capacitación de primeros auxilios malísima. Una capacitación de primeros auxilios buena, comúnmente se puede llegar a demorar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas, ¿sí? Lógico, no en todo un día, porque va a salirse demasiado y va a cansar demasiado a la gente. En cambio, cuando yo lo focalizo, ya voy a empezar a desarrollar justamente una idea un poco más precisa,
¿sí? Para eso justamente yo utilizo tanto la focalización. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que se nos va primeros auxilios a un tema, por ejemplo, primeros auxilios, ¿qué temas nosotros podemos encontrar dentro de los primeros auxilios? Como lo vimos anteriormente, podemos encontrar fracturas, ¿sí? Podemos encontrar quemaduras, podemos encontrar hemorragias. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Podemos encontrar, podríamos hablar también de síncope y lipotimia. Dentro de eso, hablando dentro de todos estos temas, podríamos hablar también de vendajes. Dentro de vendajes podríamos hablar de inmovilización. Dentro de la inmovilización también podríamos hablar los tipos de inmovilización. Entonces, ya entrando en todo esto, es una cantidad impresionante de información la que vamos a tener. ¿Por qué? Porque fracturas, entonces nosotros las vamos a dividir en abiertas y cerradas, pero acordémonos que tienen una clasificación también bastante grande, ¿cierto? Entonces, la clasificación dentro de lo que es fracturas ya se nos empieza a ir para un lado completamente aparte. O sea, ya en fracturas nosotros podríamos estar hablando que nos vamos a quedar por lo menos una hora si lo vamos a descartar bien el tema, ¿sí? Y si vamos a desarrollar, por ejemplo, una evaluación o algo así por el estilo, ya directamente podríamos informar o podríamos diferir en que nos vamos a demorar por lo menos una hora, hora y media en solo el tema de fracturas. Ahora recordemos también que quemaduras, y las quemaduras dependen de diferente tipo. Por ejemplo, lo que es la forma de la lesión, bien, radiológicas, hay quemaduras físicas, hay quemaduras, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas también se deriva justamente de las quemaduras. Ojo, de cada uno de estos temas que nosotros estaríamos hablando aquí, ¿sí? Fracturas, quemaduras, hemorragia, síncope, lipotimia, vendajes, inmovilizaciones, absolutamente todo ese tipo de cosas. Acordémonos que dentro del gremio de la salud hay una especialización por cada uno de estos temas. Hay médicos especializados en fracturas, hay médicos especializados en quemaduras, hay médicos, y ellos se demoran, comúnmente un médico especializándose en cada uno de estos temas 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos sacar un tema de quemaduras bien diseñado en solamente una hora, en solamente media hora. Porque lo único que estamos haciendo es pasando, es que ni siquiera superficialmente, a muy vuelo de pájaro, estaríamos hablando de cada uno de estos temas. Y es, en mi concepto, algo completamente irresponsable el hacerlo. Entonces, durante una capacitación, usted lo primero y lo mejor que tiene que hacer es focalizarse. Nosotros, dentro de del curso de instructores, lo que vemos es primero la evaluación de necesidades. Dentro de la evaluación de necesidades, nosotros podemos encontrar, cuando yo le pregunto a una persona, bueno, ¿cuál es su labor? ¿Sí? Y con base a la labor que realiza, ¿cuáles son los niveles de accidentes que puede llegar a tener dentro de su labor? ¿Bien? En casa pueden llegar a existir muchísimos, completamente diferentes, pero dentro de su labor, ¿cuáles son las situaciones que comúnmente más se ven? Entonces, por ejemplo, en los colegios nosotros vamos a encontrar los niños con fracturas, ¿cierto? El niño que no comió y que tiene un síncope o que le dio una lipotimia, ¿sí? El niño que tiene ataques epilépticos, el niño que puede llegar a tener también otro tipo de situaciones alternas. Entonces, dentro de todas esas situaciones alternas, nosotros tenemos que mirar cuáles son las que más comúnmente suceden y de acuerdo con ese tipo de situaciones es con las que nosotros vamos a desarrollar justamente la capacitación, la primer parte. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que yo puedo llegar a encontrar dentro de ese lugar? Y con base justamente en esos riesgos, también puedo inferir o también puedo entrar en una buena capacitación. Es verdad, es muchísima la información que se puede llegar a sacar. Es mucho el tiempo que se demora realizar ese tipo de evaluaciones. ¿A qué me refiero con mucho? A que sean 2 días por mucho, ¿sí? Pero hay instructores, hay personas, hay empresas, hay instituciones a los cuales no les interesa, sino que ya tienen algo completamente armado y desarrollado, encajonado. Vamos a ver fracturas, vamos a ver heridas, vamos a ver quemaduras, vamos a ver
ahogamiento y dentro de eso RCP. Cuando le pasó a alguien un RCP o que le tocó realizar un RCP en un colegio, comúnmente nunca es necesario que los maestros sepan RCP, sí es necesario, ¿sí? Pero por ejemplo el tema de ahogamiento, cuando comúnmente nunca lo ha desarrollado, lo ha visto, también es necesario que lo vea, sí es necesario que lo vea, ¿sí? RCP de pronto, o base, que es obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿es necesario que lo vea? Sí, pero no es necesario que lo desarrolle tantas veces, porque de por sí RCP y o base son temas que la maniobra de Heimlich es una sola, el procedimiento de RCP es uno solo. Con que lo haga una vez en el año, ¿sí? Con que lo haga una vez de vez en cuando, está bien. Ahora, que se profundice un poco más en el tema de fracturas, en el tema de hemorragias, ¿sí? Sea de pronto por epistaxis, por sangrado nasal, sea por ese tipo de cosas, ahí es cuando ya lo vamos a ver de pronto un poquito más enfocado. Ahí ya podemos empezar a trabajar lo que es la focalización de la capacitación, ¿vale? Para desarrollar un poquito mejor la idea, ya vimos entonces que primeros auxilios, que es una capacitación o es el desarrollo de primeros auxilios, siempre lo tienen absolutamente todas las empresas, lo tienen todas las instituciones, ayuda humanitaria, socorrismo, lo que fuere, tiene primeros auxilios. Y comúnmente, como les digo siempre, ya tienen algo completamente desarrollado, encajonado, independientemente de que la institución a la cual o a la persona a la cual le van a dictar esa capacitación no le sirva la información, de todas maneras se la van a dar, ¿sí? Entonces, no hay una evaluación de necesidades previas. ¿Por qué lo digo? Porque en EVASA nosotros vamos a empezar a trabajar absolutamente todo este tipo de capacitaciones, pero un poco más desarrolladas. Por eso, antes de realizar las capacitaciones, antes de realizar talleres, antes de realizar todo ese tipo de cosas, yo comúnmente envío formularios. ¿Para qué? Para que la gente los pueda llenar y saber cuál es el nivel de capacitación y el nivel de profundización que yo tengo que realizar a la hora de capacitar. Van a ver dos conceptos que para mí son completamente importantes y que pueden llegar a ser completamente diferentes. Hablemos de mapas mentales y por eso justamente yo estoy tocando estos temas antes de entrar a la aplicación. Si usted no tiene esta información, preferiblemente pues no entre a la aplicación, ¿sí? Si usted no tiene desarrollado esto, preferiblemente no lo vaya a hacer, no vaya a desarrollar una capacitación en Prezi, porque va a ser muy complejo, pero extremadamente complejo el desarrollar justamente este tipo de capacitaciones o algo así por el estilo. Entonces siempre le voy a recomendar, primero, antes de hacer una presentación en Prezi, en Canvas, en Novio, en cualquier otro tipo de plataformas, inclusive hasta en PowerPoint, ¿sí? Es que lo que pasa con PowerPoint es que la gente comúnmente saca toda la información, la pasa automáticamente, la pasa toda, completita, la volca al software o a la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una presentación en PowerPoint, comúnmente tiende a tener muchísima información, muchísimas palabras, muchísimas cosas, que eso no se queda ni el 10% de la totalidad de la presentación que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque no se dinamiza. Bien, lo que tiene Prezi es que es una herramienta muy dinámica, pero para ese dinamismo, para lograr justamente el dinamismo que la plataforma está ofreciendo, es necesario que nosotros primero nos organicemos absolutamente todas las ideas, empezar la presentación o empezar con la plataforma, siempre sin tener absolutamente nada, desde ceros, y irlo desarrollando dentro de la plataforma va a ser muy complicado, como les dije anteriormente. Entonces vamos a hablar de mapas mentales. Cuando hablamos de mapas mentales estamos hablando de una estructura que es la que me permite poner o dar un lineamiento o una dirección a mi capacitación, ¿bien? O a la enseñanza que yo quiero realizar. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos comprender que hay mapas conceptuales. El mapa conceptual, ¿qué es?
El mapa conceptual es el que a mí me brinda la posibilidad de desarrollar conceptos adicionales. Por ejemplo, ¿qué es lo que me permite tener un mapa conceptual? El hecho de saber para dónde va dirigido, ¿sí? Y a medida que yo lo voy haciendo, me voy a dar cuenta qué tan grande puede llegar a ser la información. Y desde ahí puedo empezar a seleccionar, a segmentar cada uno de esos temas y por ese lado ya podemos empezar a trabajar directamente. Y les aseguro que una vez usted termine esto y que se haga un mapa gigantesco, pues usted directamente puede decir, ah, no, por aquí voy a borrar acá, voy a borrar acá. Entonces, si borro esto, ya no voy a tener la misma dirección que iba a tener. Ya el título me puede estar cambiando. Si usted hiciera esto dentro de la plataforma y no selecciona, no tiene toda la idea ya desarrollada como tal, lo primero que va a hacer es empezar justamente a dar vueltas dentro de la plataforma, va a empezar a desarrollar, a borrar y va a empezar a hacer muchísimos cambios y a la final termina siendo una mezcolanza que ni usted la va a terminar entendiendo. ¿Bien? Y por otra parte tenemos un mapa de flujos. El mapa de flujos es el que más utilizo yo. ¿Sí? El mapa de flujos es el que me da una dirección específica con una cantidad de información. Cuando hablamos del mapa conceptual, acuérdense que el mapa conceptual es el que me puede adherir diferentes conceptos. El mapa conceptual, por ejemplo, se utiliza mucho dentro de un proyecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dentro de un proyecto, comúnmente un mapa conceptual, un mapa mental, más bien hablemos de un mapa conceptual, puede brindar un poquito más de información, puede llegar a ser un poco más específico, pero en el mapa de flujos es una información que necesito saber, la información que yo voy a ir desarrollando y a medida que vaya desarrollando, voy a ir sacando entonces adelante, ¿sí? Con la dirección o con la focalización que deseo realizar. Por ejemplo, quiero realizar una capacitación. Dentro de la evaluación de necesidades me dijeron tiene solamente 2 horas para desarrollarla. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer dentro de ese tiempo? Bueno, hagamos una capacitación de primeros auxilios, pero es que primeros auxilios en 2 horas no me va a dar mucho tiempo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues el análisis de necesidades. Dentro del análisis de necesidades, entonces voy a ver primeros auxilios y le voy a preguntar a la persona, en mi caso, Crinader García, le pregunta, ¿tiene brigada? ¿Tiene brigada de primeros auxilios o alguien que sepa específicamente de primeros auxilios, enfermería, médico, algo así por el estilo? Comúnmente van a decir, no, ¿cierto? Comúnmente los colegios y especialmente públicos es muy raro que lleguen a tener un enfermero o un médico dentro del lugar. Hay colegios privados, los he conocido, que sí tienen enfermeros, ¿sí? Enfermero u enfermera. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sé justamente qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Bien? ¿Cuánto tiempo puedo llegar a tener para que el sistema de salud arribe al lugar? Entonces, vamos a hablar primero de qué es lo primero que tenemos que ver antes de desarrollar un primer auxilio. Comúnmente siempre vamos a hablar de la escena, el primer respondiente, ¿cierto? Que en este caso el primer respondiente siempre va a ser el maestro. ¿Qué tiene que hacer el maestro en compañía de las otras personas? Pues directamente tiene que empezar a trabajar con la escena, ¿sí? Y que todos los niños siempre se van a agolpar, siempre van a llegar al lugar en donde está y van a empezar a gritar, van a empezar a hablar de la cantidad de sangre, unas niñas o unos niños, por qué no decirlo, lloran, si ven sangre, otros les da pánico, en fin. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la contención de la persona y el dejar la escena segura, ¿sí? Eso lo tenemos que ver, por ejemplo, en brigadas de seguridad dentro de un colegio. Una vez que nosotros ya tenemos la situación, ya sabemos qué es lo que le está pasando al niño, ya podemos entonces empezar a trabajar y a desarrollar cada uno de los puntos. Comúnmente, ¿cuáles son los niveles de accidentalidad que nosotros tenemos? Pues comúnmente siempre llegan a haber fracturas,
situaciones de hemorragia como epístaxis, vuelvo y digo, sangrado nasal. Entonces acá ya tenemos la escena, el desarrollo de la escena. Dentro del desarrollo de la escena, entonces vamos a poner un caso práctico, ¿sí? Niño que se cae, se estrella contra otro y se fractura la clavícula. Entonces, ¿qué es comúnmente lo que vamos a hacer? Y esto me va a permitir a mí llegar a entrar justamente un poco más con la persona, con el grupo, y empezar a desarrollar algo que se llama interiorización. Cuando el grupo se empieza a interiorizar, significa que empiezan a contar los problemas y las situaciones sucedidas. Es bueno dejar que interiorice, pero no tanto porque se nos puede ir la capacitación en ese tema. ¿Listo? Entonces, ya interiorizamos y ya sabemos que la mayoría de las situaciones pueden llegar a ser fracturas, ¿cierto? ¿Qué tenemos después? Entonces tenemos síncope y lipotimia. Síncope y lipotimia cuando los niños están en educación física, no comieron absolutamente nada, al desayuno o al almuerzo, salen corriendo, o pueden inclusive también que estar enfermos, salen corriendo, ¿sí? Sobreexigen al cuerpo, comúnmente en fútbol o en deportes, y caen, se desmayan, ¿sí? Entonces, ya sabemos también qué podemos desarrollar. Primero la escena, porque todos los niños ven a alguien desmayado y se van a mandar y se van a golpear, ¿bien? Después, ¿qué tenemos? Síncope y lipotimia. Podemos tener entonces sangrado, uno que otro corte, algo sin mayor profundidad, por así decirlo. Entonces no es necesario que abarquemos tanto el tema de las hemorragias, ¿sí? Podemos llegar a hablar un poco de heridas, claro, también. ¿Cuáles son las heridas más comunes que pasan con los niños? Entonces, comúnmente son los raspones, son las heridas porque con el cúter que están cortando alguna cartulina se resbala y se corta un poco el dedo, ¿sí? Entonces van a tener un poquito de sangrado, que es lo que vamos a hacer, ¿bien? Entonces ese tipo de cosas a nosotros nos va a permitir ya desarrollar algo un poquito más focalizado y desarrollado. ¿Listo? Pero lo primero que nosotros estaríamos hablando es, necesitamos a alguien que sea responsable, comúnmente si es en un colegio, una brigada de seguridad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablemos de una situación en el hogar. Vamos a hablar de, por ejemplo, primeros auxilios en el hogar. ¿Qué pasa en el hogar? En el hogar, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a muchísimos estudios, ocurren la mayor cantidad de accidentes. Es el lugar en donde más ocurren accidentes, no en la calle, no en el colegio, no en la empresa, no en una institución, especialmente en la casa, especialmente con los niños. ¿Por qué? Porque están jugando, se caen, hay alguna parte insegura y se resbalan, se van a ir, se van a caer, se van a romper, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Ya no necesitamos una brigada de seguridad, porque no tenemos una cantidad de niños dando vueltas, pero sí necesitamos tener una contención psicológica, permitirnos a nosotros decirle al niño que se calme y todo ese tipo de cosas, independientemente de la situación y de la gravedad. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a necesitar también, para primeros auxilios en el hogar, una contención psicológica, pero no para el niño, sino para mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque comúnmente es mi hijo al que le va a pasar, comúnmente es mi sobrino, alguien a quien yo quiero, a mi mamá, a mi papá, ¿sí? Entonces, si yo no pienso en eso, sino que directamente me mando a fracturas, heridas, hemorragias, esto, lo otro, pues lo más lógico es que voy a dejar la situación psicológica de lado. Y una persona estresada, una persona que no puede pensar bien, pues lo más lógico es que no va a actuar, ¿sí? Que se va a quedar ahí. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hablar es de primeros auxilios emocionales también. Una contención psicológica para mí mismo. Saber, por lo menos, respirar. Lo primero que se tiene que decir es mantenga la calma, ¿sí? Que la persona lo repita tantas veces cuanto sea posible para que se le quede grabado en la cabeza y entienda que
antes de arribar a un lugar, mantenga la calma, ¿sí? No es lo mismo que un médico que vaya en la ambulancia y ya trabaje todo el tiempo, todos los días, las personas y se mecanice y que el día de mañana tenga que atender a su hijo porque no se va a mecanizar, ¿sí? Y si el médico no entiende de los primeros auxilios emocionales y no los practica consigo mismo, se le va a olvidar absolutamente todo y va a empezar a cometer errores, por más médico que sea. Entonces debemos tener en cuenta justamente eso. Los primeros auxilios en el hogar, lo primero que necesitan es una contención emocional. Y la contención emocional va para mí, que voy a ser el primer respondiente ante ese tipo de cosas. ¿Listo? Primeros auxilios emocionales, que también se le llama PAE o contención emocional, como lo quieran llamar. ¿Listo? De ahí, ya, una vez que nosotros desarrollamos una contención emocional, ya podemos empezar a trabajar en la escena. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Entonces, aquí vamos a entrar en la escena. La seguridad en la escena. Que si mi papá estaba trabajando en el tejado, se cayó, no me puedo mandar de una vez, porque es mi papá, lógico, a agarrarlo si tengo una teja que se me puede caer en la cabeza. ¿Mm? Entonces eso también lo debo tener en cuenta. La escena no solamente se ve en la calle, la escena se ve en todos los lugares y en todas las situaciones en donde ocurre un accidente, porque ocurre por algo. ¿Bien? Por otra parte, entonces podemos empezar a trabajar directamente. Si la persona se desmaya, ¿qué puede llegar a ser? Un traumatismo, ¿cierto? ¿Qué traumatismo? Preferiblemente, pues, a nivel cefálico, ¿cierto? Comúnmente si se desmaya es a nivel cefálico el traumatismo, fue muy duro el golpe, ¿cierto? Entonces, depende y de acuerdo a lo que usted quiera desarrollar, cómo lo quiera desarrollar, ¿bien? ¿Qué focalización le quiere dar? Lo puede hacer, lo puede desarrollar. Y esa misma focalización es la que a usted le va a terminar dando un título, ¿sí? Pueden ser primeros auxilios en el hogar, pero también usted puede focalizar esos primeros auxilios en el hogar, que tienen muchísima información, en la contención emocional, por ejemplo. Entonces, primeros auxilios en el hogar, un énfasis o focalizado en la contención emocional. Y ahí ya podemos empezar a desarrollar, cosa que es completamente diferente. Los primeros auxilios con la contención emocional, porque no vamos a hablar y no nos vamos a centrar en fracturas, no nos vamos a centrar en las hemorragias, no nos vamos a centrar en nada de ese tipo de cosas. Primero nos vamos a centrar en la mente de la persona. Y una vez que tengamos todo eso desarrollado, ya podemos empezar a trabajar el tema de fracturas, de hemorragias y demás, ¿sí? ¿Por qué? Dentro de todo este tema, lo más lógico es que también tenemos que hablar de niños. Y cuando hablamos de niños, tendríamos que hablar también y ver algunas imágenes. Yo, por ejemplo, ustedes saben que con el tema de capacitación, pues trato de mostrar imágenes, ¿sí? Si no muestro imágenes, pues lo más lógico es que estoy embarrándola por algún lado, ¿sí? No puedo simplemente hablar sin mostrar algo. Entonces, es complicado, ¿sí? Pero es requerido. Nosotros tenemos que primero pensar en la situación en la que va a vivir la persona antes de. ¿Listo? Por eso justamente durante el proceso de brigadas de emergencia en colegios y todo ese tipo de cosas, pensamos en brigadas, ¿sí? En la contención de la escena, porque el adulto, en ese momento que es el profesor, se siente responsable, ya ha trabajado con los niños, sabe cómo sobrellevarlos, ¿sí? Y cómo manejarlos para que la situación no choque más, pero también se debe tener en cuenta quizás un poquito más de entereza a la hora de trabajarlo. Pero no necesita tanto una ayuda emocional porque todo el tiempo ha trabajado situaciones de estrés con los niños. Ya está preparado para eso. Ahora, lógico, no es lo mismo ver a un niño sangrando por la nariz que con una fractura expuesta. Y es un choque emocional y es un tema bastante complicado, lógico. No quiere decir que no sea necesario que no vea una contención emocional. Por supuesto que la necesita ver, pero no con tanta profundidad como la que un padre ve a su hijo, ¿vale? Bueno, teniendo entonces en cuenta esto, ¿bien?
el mapa de flujos. Y terminado, habiendo ya desarrollarlo, ya lo terminamos, ya lo desarrollamos. El mapa de flujos, que no sé. No se ve bien. Pero bueno, yo después les voy a mostrar bien, voy a editar un poquito el video. Entonces, ya una vez teniendo el mapa de flujos, nosotros sabemos directamente qué es lo que vamos a desarrollar, hacia dónde lo vamos a alinear y cómo lo vamos a sobrellevar, ¿bien? Para darle una buena dirección.